Movimientos para la valoración del hombro. La prueba del punto triple. El objetivo de esta prueba es que el individuo pueda alcanzar la cara posterior del omóplato opuesto con la mano por tres diferentes vías, las cuales son: la primera prueba se llama vía anterior contralateral. Esta inicia por la boca, continúa en la oreja opuesta y luego pasa por la nuca, luego al músculo trapecio y finalmente en el omóplato. Esta vía nos ayuda a evaluar la aducción o flexión en horizontal. La segunda prueba se llama vía anterior homolateral. Esta inicia en la boca, continúa por la oreja, luego pasa por la nuca, luego llega al músculo trapecio y finaliza en el omóplato. Esta prueba nos ayuda a evaluar la rotación externa del hombro. La tercera prueba es la vía posterior. Inicia en una posición cero, la mano estará ubicada en la cara externa del muslo, luego hacia el glúteo, luego continúa por la zona del sarco y luego la zona lumbar, luego al ángulo inferior del omóplato y finaliza en el omóplato. Esta prueba nos ayuda a evaluar la rotación interna del hombro. Hablando sobre todo lo que consiste la valoración del hombro a partir del punto triple. Primero por mencionar, hay dos maneras como tal para evaluar o valorar un movimiento en los planos de referencia. Eh, Primeramente se puede hacer con un sistema de coordenadas rectangulares o un sistema de coordenadas polares, pero pues el medio en el que nos vamos a fijar hoy es el que se explica durante pues, toda la actividad y el taller, que pues es el mismo de la posición anatómica, ya que primero eh, podemos obviamente valorar el codo y sus movimientos a partir de estas posiciones anatómicas en las cuales eh, podemos evaluar primero la funcionalidad y el estado de la articulación glenomeral y escapulotorácica, ya que pues uno pues es un muy buen instrumento creado para, bueno, como lo dije anteriormente, verificar estos rangos de movilidad y pues este grado de funcionalidad, por así decirlo de alguna manera, del hombro en total. Y bueno, primero eso. Dos, se vayan lo que es Yunani y yo. Pues nada, más que todo, bueno, no se dieron anormalidades, los dos podemos cumplir como tal bien cada punto del punto triple, tanto como lo es la vía contralateral, la vía homolateral y la vía transversal. Entonces, perdón, vía posterior. Estas tres vías pues claramente tienen el objetivo de llegar al punto triple, pero desde un movimiento y pues un movimiento limitante que pues obviamente se explica, mi compañera lo explica. Por ejemplo, la vía contralateral lo que hace es evaluar pues como tal aducción, más que todo, ya que estamos haciendo, estamos pegando totalmente nuestro, sí, nuestro movimiento del brazo en toda la línea media, estamos haciendo una aducción. La vía homolateral lo que estamos evaluando es la rotación externa, ya que pues lo que ya estamos es evaluando desde el mismo hombro. Y pues la vía posterior da totalmente como tal el mayor rango de movimiento es la circunducción, evaluando más que todo la rotación interna que pueda alcanzar ese punto triple o rotación interna máxima, como lo podemos decir. Entonces esto no hubo ningún problema, alguna normalidad. Y ya pues como para terminar esa conclusión, esta prueba lo que es también es de alguna manera pues evaluar y explorar globalmente cómo es, hasta qué punto puede llegar esa extremidad superior. Y pues más que todo, sí, evaluar la integridad del codo y evaluar la integridad del hombro, ya que pues claramente hay muchas anormalidades al respecto, las cuales pueden limitar bastante los rangos del movimiento. Y pues como lo dije normalmente, también explorar globalmente, esto no menos indica que tanta globalidad y flexibilidad hay en las articulaciones. Pues claro, en este caso un mayor grado de flexibilidad indicaría un mayor grado de un buen estadio o un muy buen estado muscular, pues obviamente de la formación muscular del hombro. Entonces, eh, sí, referido a esto, pues, eh, uno, la estabilidad y funcionalidad de la articulación y dos, nuestros rangos de movimiento al respecto. ¿Qué tanto podíamos llegar? Pues como consideramos de mi parte, pues sí se nota mucho la flexibilidad
Y pues de Giordani no es mucho la flexibilidad, pero cumple totalmente detallado ese punto triple. Ahora pasamos a los puntos de referencia de la escápula en relación a la apófisis espinosa en la vista posterior. La escápula en posición normal se extiende en altura desde la segunda hasta la séptima costilla, como lo podemos evidenciar en la imagen. El ángulo de la escápula supero-interno corresponde a la primera apófisis espinosa dorsal. Por otro lado, la porción interna de la espina del omóplato, o sea, el ángulo construido por los dos segmentos del borde interno, es en la tercera apófisis espinosa dorsal, como lo podemos ver en la imagen. Por otro lado está la porción interna de la espina del omóplato. Esto quiere decir el ángulo construido por los dos segmentos del borde interno. Es la tercera apófisis espinosa dorsal, como lo podemos ver en la imagen. Finalmente, como lo podemos evidenciar en la imagen, el borde interno o espiral del omóplato se localiza a 5 o 6 centímetros de la línea de las apófisis espinosas. Podemos evidenciar en la imagen que el ángulo inferior distal está a 7 centímetros de la línea de las apófisis espinosas. Relaciona el segundo punto, ya como tal, mirando todo referente a las partes de la escápula y como tal, que incidían los puntos de referencia y pues cuál es su relación con las apófisis espinosas. Podemos decir que primero hay que tener certeza, obviamente, de las, pues bueno, no certeza tanto, sino como puntos de referencia equivalentes a lo que es las anormalidades de la escápula, si está muy arriba, si está muy abajo. Y pues por esas mismas razones puede haber o pues limitaciones del movimiento o pues simplemente que no se ejerza movimiento en la articulación, primero que todo. Segundo, ya yendo pues como tal al punto directamente sobre las apófisis espinosas, hay que tener en cuenta que pues esto va en relación con la escápula y la paralla costal y pues son valores de referencia para pues denotar el funcionamiento como tal de la escápula. Eh, También para mencionar el funcionamiento de la escápula en relación a la paralla costal pues permite una elevación correcta y pues una muy buena pues sí, la elevación de la articulación numeral hablando del hombro. Entonces, primero, ángulo superior medial o ángulo superomedial. Este pues está a nivel de la primera apófisis espinosa entre la segunda y la séptima costilla aproximadamente. Segundo, la zona de la espina escapular. Este está a nivel de la tercera apófisis espinosa y este es el espacio que está entre la borde de la espina de la escápula y la línea de las apófisis espinosas, justamente. Eh, Precisamente este tiene como un valor aproximado de 5 centímetros de distancia. Y bueno, el borde interno, este está de a 5 a 6 centímetros también de las apófisis espinosas respecto a la escápula. Y pues determinando todos estos ángulos y pues sí, ángulos e información básica que tenemos de la relación de la escápula, podemos decir que, claro, primero, estos valores se aumentan o disminuyen, como lo acaba de decir, pues puede determinar uno en el movimiento y dos en la funcionalidad de la articulación, ya que pues por eso mismo pues podemos evidenciar uno, no sé, puedo poner un ejemplo de que la escápula esté muy unida a lo que sería a las apófisis espinosas de la columna vertebral. Justamente yo sí, pienso que si hay obviamente mucho menos centímetros, pues claramente la escápula y la paralla costal no van a tener casi ningún movimiento exaltado y pues obviamente va a limitar el movimiento de circunducción y de rotación interna del hombro. Eh, Sabiendo que igual pues como lo dije antes puede ser que sean anomalias o pues precisamente pues condiciones exactas las cuales pues podamos evaluar en un individuo justamente y que claramente pues dos es una relación justamente clara para esto. Uno, para la evaluación de la articulación y dos, pues como no un predictor, sino como, sí, como un premeditor o un medio para declarar
que nos sirve, cómo podemos adjuntar esos valores de referencia a un caso real en específico. Y pues más que como tal solucionarlo es saber de, pues, de dónde salen esos valores y dos, más que saber, pues aplicarlos en el contexto pues deseado. Claramente pues en este caso contextos deportivos, podemos aplicarlo en cualquiera, o sea, rangos de movimiento óptimos, en eso nos podemos basar sí o sí a nivel del hombro. Ahora hablaremos sobre la aducción en el hombro. Se divide en tres fases. La fase 1 de la aducción va de 0 a 60 grados. Los principales músculos motores de esta acción son el deltoides y el supraespinoso. La articulación glenohumeral está donde se inicia el movimiento de aducción gracias a los dos músculos mencionados. Esta primera fase finaliza en los 90 grados, cuando la articulación glenohumeral se bloquea debido al impacto que se tiene con el trocánter y el borde superior de la glenoide. Por otro lado, se puede evidenciar que en la rotación externa o en una ligera flexión se desplaza el trocánter hacia atrás, retrasando de esta forma el bloqueo. La segunda fase va de 60 a 120 grados. Esto quiere decir que la articulación glenohumeral está bloqueada y esta aducción puede continuar gracias a la cintura escapular. Con una rotación externa o una ligera flexión podemos evidenciar cómo el troquíler se desplaza hacia atrás y así se puede evitar este bloqueo. Los principales músculos motores de la segunda fase son el trapecio y el serrato anterior, como lo podemos ver en la imagen. El movimiento pendular del omóplato rota en el sentido de las manecillas del reloj. Esto hace que la glenoides suba. Con esto, el movimiento tiene más de 60 grados de amplitud. Por otro lado, podemos hablar de la rotación longitudinal desde lo mecánico. La articulación esternoclavicular y la acromioclavicular tienen una amplitud en movimiento de 30 grados. Esto quiere decir que el movimiento se limita hacia los 150 grados. ¿Por qué? Esta segunda fase inicia en 60 grados y la suma de los 30 y 60 grados de amplitud nos da 150 grados. La tercera fase de la aducción del hombro va de 120 a 180 grados. En esta participa la raquis, ya que nos ayuda a alcanzar que el brazo esté totalmente vertical. Debemos tener en cuenta que si la aducción la vamos a realizar con un solo brazo, debemos hacer una pequeña inclinación lateral donde participan los músculos espinales del lado opuesto. Además de esto, debemos tener en cuenta que si vamos a hacer la aducción con los dos brazos, no pueden estar paralelos solo si no hay una máxima flexión. Para poder lograr que los brazos queden totalmente verticales, debemos hacer una hiperlordosis lumbar con la involucración de los músculos espinales. Desde la flexión del hombro, primero para recalcar, hay que saber que son tres fases en la flexión: 0 a 60 grados, 60 a 120 y 120 a 180 grados. Primero, para empezar la primera fase, hay que tener que hay tres músculos los cuales facilitan pues no, totalmente la flexión en estos, pues en esta, pues sí, por así decirlo, rango de grados de 0 a 60. El músculo coracoraquial, la porción anterior o el asa anterior del deltoides y la superior del pectoral mayor. Porque estos músculos, por su lógica comprendida, primero estamos haciendo una flexión de hombro, son totalmente flexores y aductores, lo que cual pues apoyan en una relación de la abducción, donde después eso se los explicará mi compañera. Listo, seguimos con la segunda fase, 60 a 120 grados, función de la cintura escapular o pues como ya lo dijimos, escápula. Eh, el omóplato lo que hace es rotar 60 grados eh, mediante un movimiento pendular. Pues lo que hace que es orientar la glenoide hacia arriba y hacia adelante. Entonces lo que hace ella sí es hacer como un tipo de péndulo a 60 grados para que pues la glenoide se oriente
hacia como tal lo que es lo que queremos, la flexión. Y pues hace una rotación axial desde pues las articulaciones esternoclaviculares y acromioclaviculares, cuya amplitud o pues la amplitud generada es de 30 grados cada una. Los músculos motores son los músculos los cuales pues se activan mucho más en esta segunda fase de 60 a 120 grados. Pues el músculo trapecio, claramente, porque pues bueno, aparte de que son elevadores, como dije, son pues apoyan totalmente en lo que es la flexión y el músculo serrato anterior. Pues para recalcar, en la flexión la articulación escapulotorácica está limitada por la resistencia del músculo dorsal ancho, y la porción inferior del músculo pectoral mayor, ya que como lo dijimos, en la flexión se acompaña, o pues indirectamente también se acompaña la abducción, pues los músculos señalados anteriormente colaboran lo que es el dorsal ancho y el músculo pectoral mayor a la aducción. Entonces, pues claramente pues podemos ver como esa relación en la cual pues obviamente los músculos como lo son los antagonistas pues actúan como estabilizadores en este caso de la articulación. Y bueno, vamos con la última fase. Tercera fase, 120 a 180. En este caso pues eh, se sigue dando la elevación del miembro superior. En este caso miembro superior conocidos como pues en los deltoides claramente. Estamos haciendo una acción generada desde los deltoides. El supraespinoso, la porción inferior del trapecio y el serrato anterior. También es muy necesario decirlo que en esta fase de 120 a 180 grados, la flexión o el movimiento de flexión como tal se bloquea en la articulación glenohumeral y en la articulación escapulotorácica. Y pues también distinguimos si la flexión es bilateral o unilateral. En este caso, si es unilateral, sí se puede terminar haciendo el movimiento, sí se puede terminar la flexión haciendo una abducción máxima del brazo. Pero si la flexión es bilateral, eh, técnicamente pues se asocia con la hiperlordosis por la acción de los músculos lumbares. Y ya, eso podemos decir acerca de la flexión. Finalmente hablaremos sobre la articulación acromioclavicular. Esta articulación se compone de la escápula por medio del acromión y el esterno lateral de la clavícula. La superficie articular acromial es plana y óvala. Además de esto, la faceta es plana y corresponde a la articulación acromial. El 60% de los casos cuenta con un disco articular que se llama fibrocartílago. ¿Cuáles son los medios de unión? Hablaremos sobre los ligamentos intrínsecos, que son 4. El primer ligamento es el acromioclavicular superior, es el más grueso y el más resistente, y está reforzado por el deltoides y el trapezoide. El segundo ligamento es el clavicular inferior, el posterior y el anterior. Estos 3 ligamentos ayudan a dar espesor a la escápula. Ahora hablaremos de los ligamentos extrínsecos, o sea, los ligamentos coraclaviculares. El primer ligamento es el ligamento conoideo. Este ligamento tiene forma de cono con la punta hacia abajo. Está orientado hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás. El segundo ligamento es el ligamento trapezoide, que tiene forma de trapecio fibroso muy resistente. Tiene un gruesor de más o menos 5 milímetros. Esto quiere decir que está orientado hacia arriba, hacia atrás y ligeramente hacia adelante. Estos dos ligamentos están casi perpendiculares. Ahora hablaremos un poco sobre la biomecánica de esta articulación. Son 2 articulaciones planas en una acrodía. Esta articulación tiene 3 ejes de movimiento, o sea, quiere decir que es un movimiento impuro. En el eje vertical pasa por la interlínea del acromión clavicular y permite la apertura anterior y posterior.
Esta acción está limitada por el ligamento acromioclavicular anterior y el trapezoide. En el eje anteroposterior pasa por la interlínea acromioclavicular y esto permite la apertura superior o inferior. Esta acción está limitada por los ligamentos acromioclavicular superior, la brazada del deltoides y trapezoide y finalmente el contacto de la clavícula con el coraideo. Finalmente hablamos sobre el eje longitudinal. Este permite el movimiento longitudinal de la clavícula hacia anterior y posterior. También se habla sobre la rotación axilar anterior. En esta la limita los ligamentos conoide, la escápula y los ligamentos intrínsecos. Y en la rotación axilar posterior la limita los ligamentos trapezoide, la cápsula y los ligamentos intrínsecos. Bueno, explicaremos lo que es a nivel general y particularidades sobre la articulación esternoclavicular. Primero, entender de qué sale o por qué es opcionada este nombre. Articulación esternoclavicular, el manubrio del esternón, la clavícula y la primera costilla. Primero hay que entender que tiene 2 grados de libertad y pues tiene sus particularidades, las cuales son que pues sus articulaciones, o pues bueno, más que sus articulaciones, pues sí, o sea, la distribución de pues su imagen está diseñada como una silla de montar. Al ya reconocer que son sillas de montar, pues tienen particularidades, ya que ambas son cóncavas y ambas son convexas. Y justamente donde pues pasa esta particularidad de eh, las dos, eh, las dos pues articulaciones, pues justamente es con la primera costilla y el esternón, donde pues justamente, como ya lo dijimos, ambas son cóncavas y convexas, pero justamente la esternocostal es de superior a inferior pues cóncava y de externo a interno convexa. Caso contrario con lo que sería la clavicular, ya que la clavicular es de superior a inferior cóncava, no, perdón, convexa, y de externo a interno cóncava. Entonces, pues estas pequeñas particularidades lo que hace es, sí, dar declaraciones al movimiento exacto, justamente con pues, estos detalles articulares. También hay que entender claramente que hay ligamentos que rodean justamente a esta zona, ya que pues, como pues, bueno, ya se sabe, esta es una articulación falsa, ya que pues no tiene un comportamiento articular claro, porque pues ella no tiene fibrocartílago propio, pero justamente sí se comporta como una articulación, ya que tiene carillas articulares. Y pues más allá, pues esta aporta siempre claramente a movimientos específicos. Primero, pues como ya se dijo antes, tiene 2 grados de libertad, a lo que presupone que pues hay un eje vertical que se forma por el ligamento, si mal es el esternoclavicular anterior. Justamente pues por ahí pasa este eje vertical, las cuales nos dan detalles sobre lo que es la apertura posterior y apertura anterior. Y pues justamente el eje antero-posterior, que nos dan son la elevación y la depresión de los hombros. En base a esto, pues también, o sea, movimientos apoyados en lo que es la flexión y la abducción. Y